Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde me estén escuchando. Gracias por conectarse a esta nueva sesión de licencias online, este nuevo workshop. Voy a estar dando unos 5 minutos para dar tiempo que más personas se puedan ir conectando. Mientras tanto, me gustaría que si en el chat o en las preguntas me pudiesen dejar, me pueden avisar si se escucha bien, si se ve mi pantalla. Y con eso ya damos o esperamos solo un poco para empezar. Perfecto. Por ahí me están confirmando que se ve y se escucha bien. Debemos unos 2 minutos adicionales para dar tiempo a que más personas se puedan ir sumando. Bien, creo que por honor al tiempo ya podemos ir dando inicio a la sesión. Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la locación en la que estén. Gusto en saludarlos. Para quienes es primera vez que interactúan conmigo, me presento, mi nombre es Henry García, soy Azure Sales Ambassador o especialista de Azure a nivel regional para licencias online. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar viendo un pequeño workshop. Lo menciono workshop porque va a ser un poco más teórico práctico. Me interesa mucho que puedan tener o que puedan visualizar un poco el método de implementación de unos servicios que en particular son de mis favoritos dentro de la plataforma de Azure, ¿ok? A nivel de presentación vamos a ir viendo un poco de el porqué de estos servicios, que es más o menos la modernización de aplicaciones, la modernización de aplicaciones a través de unas arquitecturas cloud native, ¿ok? Que cuando hablamos del cloud native significa que utilizamos servicios que solo encontramos en nube, que vienen siendo las plataformas como servicio, ¿ok? Por allí de repente vamos a ver conceptos que les van a sonar o les van a hacer parecido a quizás otras nubes, otros servicios, etcétera. Pero bueno, la intención es que podamos ver cómo esto lo podemos llevar a la nube de Azure, podamos ver cómo se implementa, podamos ver, por así decirlo, un escenario en vivo de todo esto. ¿Ok? Pero bien, partiendo un poco por la presentación,
vamos a partir con el por qué es que nosotros deberíamos siempre tener en consideración la modernización de aplicaciones, ¿ok? Y es que hablamos de que el mercado cada vez se está volviendo mucho más moderno, cada vez se está volviendo mucho más competitivo a nivel de disrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que toda compañía hoy en día es básicamente una empresa de software, todas tienen software por detrás y aquellas que se atrevan a innovar o a ir mejorando sus procesos, a ir cambiando, a ir digitalizando toda su industria, va a ser quienes empiecen a liderar todo esto, ¿ok? Básicamente, a nosotros abrirnos a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, vamos a encontrar nuevas oportunidades de negocio, vamos a poder reducir la deuda técnica y mayor que nada vamos a también optimizar costos. Que si bien ya esto es algo que es uno de los beneficios de la nube como tal, ¿ok? Por allí de repente puedo tener algún detractor de repente con esta optimización de costos porque vemos solamente el panorama a nivel monetario, ¿ok? Nosotros pensamos que el costo viene siendo meramente lo monetario, pero no estamos viendo lo que significa también en temas de esfuerzo o en tiempos que nosotros podemos ahorrarnos al utilizar productos basados en nube o plataformas como servicio basados en nubes, ¿ok? Entonces, no quiero basarme tanto en presentaciones o en teoría, por así decirlo. Quiero hablarnos un poco más a la práctica, un poco más a un mundo real. En qué es lo que me quiero basar, en qué es lo que quiero hacer. Yo quiero basarme hoy en la modernización de aplicaciones con dos servicios que forman parte de la categoría de plataformas como servicio dentro de Azure, ¿ok? Estos dos servicios vienen siendo Azure Static Web Apps y Azure App Service, ¿ok? Entonces voy a irme directamente a Google. Quiero ver qué hace cada uno de estos, ¿ok? Entonces empecemos por Azure Static Web App. ¿Qué son los Azure Static Web Apps? Básicamente son servicios que yo tengo um, para poder desplegar todo lo que tiene que ver con aplicaciones estáticas. ¿Qué son aplicaciones estáticas? Aplicaciones HTML, ¿ok? Aplicaciones HTML que muchas veces nosotros las compilamos con distintos frameworks. Podemos utilizar React, podemos usar Vue, Angular. Si no me equivoco, este de .NET debe ser Blazor, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar? O sea, pensemos ya del modo práctico. Nosotros eh, somos desarrolladores, estamos desplegando una nueva aplicación, la aplicación la estamos arquitectando a manera de microservicios, ¿ok? Y en ese microservicio nosotros tenemos aplicación frontend y aplicación backend, ¿cierto? Entonces, nosotros, para poder desplegar estos servicios, nosotros al final pudiésemos hacerlo en servidores virtuales, ¿ok? Yo levanto una máquina virtual o tengo un servidor que tenga un premise, una máquina virtual con Ubuntu, un Windows Server, etcétera, y yo puedo desplegar mi aplicación, ¿ok? Pero si bien estos servicios que yo le estoy mencionando actualmente les cambian un poco el dinamismo a lo que es trabajar con esos servicios o esos servidores, ¿ok? Porque en principio les voy a explicar, les voy a enseñar cómo armar una aplicación frontend desde cero, va a ser una muy sencilla por temas tiempo, obviamente, y también lo mismo con un backend, ¿ok? Yo voy a utilizar React para el frontend, Node.js para el backend con Express, una librería solamente de middleware, pero van a ver lo sencillo y lo que me cuesta a mí en cuestión de minutos poder hacer el despliegue de una aplicación funcional, en teoría, eh, sin tener que preocuparme por instalar actualizaciones de un servidor, sin tener que preocuparme por un sistema operativo y sobre todo manteniendo una automatización que al final del camino van a ver cómo yo voy a poder realizar cambios a mi aplicación y que estos cambios se vean reflejados en cuestión de minutos. Ahora, yo estoy haciendo la vía más simple. Si bien los procesos de desarrollo hoy en día son un poquito más complejos, ¿ok? La intención también es poder verlos de que nosotros podemos ir armando los procesos multi-stage en donde hay una automatización en lo que igual hay personas que están viendo de que todo funcione correctamente de por medio. Hay cosas que se pueden automatizar, hay cosas que van a requerir de intervención manual, pero el punto es ya poder darles un puntapié
de cómo funciona o de cómo nosotros trabajamos con estas tecnologías, ¿ok? Entonces, primero, ¿por qué Static Web Apps? Lo primero que quiero mostrarles es el precio, ¿ok? Estamos hablando del frontend. Estoy desarrollando, tengo una aplicación frontend que quiero subir y estoy viendo a dónde subir, ¿ok? Fíjense que entre los Static Web Apps yo tengo dos niveles de consumo. Yo tengo una versión free y tengo una versión estándar. Si se fijan, la free, lo único que tiene en limitancia, por así decirlo, es que me da un 100 gigas de ancho de banda por suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que mi aplicación va a poder manejar 100 gigas de solicitudes al mes de forma gratuita, ¿ok? Si esto a mí se me queda pequeño, de repente tengo una aplicación que tiene éxito y empiezo a recibir un tráfico mucho mayor, etcétera, necesito poder pasar una de pago. Sin embargo, la versión de pago no es más que pasar a $9 al mes y a partir de los 100 gigas de tráfico que yo maneje, empezar a cobrar 0,20. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya no significa que yo tenga un hardware por allí dedicado o no tengo una máquina virtual que no sé si esto se está consumiendo o no. Es como, mira, sino que ya yo voy a pagar meramente por lo que consumo. Ya yo voy a poder aprovechar de que si mi aplicación es muy exitosa, bueno, voy a pagar es precisamente el tráfico que esta reciba y en caso de que es una aplicación que está eh, en salida, que está con poco tráfico, etcétera, puedo aprovechar la versión gratuita. ¿Ok? Yo puedo intercambiar en cualquier momento de una a otra, por así decirlo, solamente para aprovechar las habilidades. Entonces, ahora, ¿cómo se traduce o cómo lo llevo yo esto a el portal de Azure? ¿Ok? Ya para entrar un poco más práctico. Voy a ver hasta ahora si no veo preguntas, etcétera. Hasta ahora se está escuchando bien. Ya. Entonces, yo para que tenga un poco el laboratorio, voy a armar todo de cero como voy a armarles todo de cero para que lo vean todo el proceso conmigo. Ok, si no está aquí, ¿dónde está? Ah, se creó el grupo de recursos. Ya. Yo voy a eliminar todo esto. Yo voy a eliminar todo esto. Solo para no dejar recursos por allí guardados. Ok, yo voy a crear un nuevo grupo de recursos que va a ser el demo en vivo, básicamente. En vivo. Voy a tener este de Estados Unidos. Voy a revisar y voy a crear. Ok. Aquí se está eliminando, se está creando. Ok. Ahora, yo en este momento voy a crear un Azure Static Web Apps. Más que nada, bueno, para cerciorarme, hasta el momento se ha entendido cómo funciona una Static Web Apps, o sea, lo que es una Static Web Apps. Al final, un Static Web Apps viene siendo lo mismo que si yo levantas una máquina virtual con un IIS, pudiese ser, o con un Apache o con un Nginx, ¿ok? Yo declaro la ruta de que se va a estar escuchando el puerto 80 hacia la ruta www/html y yo subo mis archivos a ese repositorio, ¿ok? Em, Cuando yo trabajo con frameworks, ¿ok? Yo básicamente desarrollo a nivel de framework, pero yo luego compilo y construyo mi aplicación en archivos estáticos, que son HTML, CSS y JavaScript, básicamente. Entonces, esto viene siendo lo mismo que supone mi Static Web Apps, ¿ok? Entonces van a ver que yo voy a crear un Static Web Apps, le voy a dar demo en vivo frontend, lo voy a dejar como gratis, le voy a seleccionar la región y le voy a indicar de dónde viene. Fíjense que yo aquí pudiese conectarme directamente desde GitHub, puedo conectarme a Azure DevOps o puedo conectarme a otras fuentes u otros métodos de despliegue. Yo voy a utilizar otro método de despliegue
más que nada porque quiero enseñarles cómo hacerlo todo paso a paso. ¿Ok? Si ya yo tuviese mi repositorio cargado, yo pudiese darle, utilizarlo desde acá y con eso tener o traerme la aplicación. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde cero. Fíjense que no me pide nada más para poder yo crear esto. Entonces voy a crear la aplicación. ¿Ok? Dice que el despliegue está en proceso. Voy a ir a mis recursos y voy a ir viendo que tengo una aplicación que está viva y está esperando que yo le cargue información. ¿Ok? Ahora, ¿qué métodos de despliegue yo tengo hacia esta aplicación? Fíjense, que, bueno, para entrar un poquito más en detalle, fíjense que yo dentro de esta aplicación, yo puedo subir el plan, como les dije, yo empecé con un plan gratuito, yo pudiese subir a un estándar, darle guardar y no pasa nada, ¿ok? Puedo hacerlo, puedo cambiarlo en cualquier momento. Puedo generar conexiones privadas, que esto sí me pide que tenga el plan de pago, pero yo puedo generar conexiones privadas en las que quizás yo no quiero que esta tenga una salida pública, que yo no quiero que esté en salida internet, sino que viene siendo un servicio que es interno, es un servicio, es más que nada como para desmitificar de que todo lo que yo publico en la nube está pensado para que siempre salga hacia internet y que por motivos de seguridad yo no voy a utilizar estos servicios. No, yo puedo también privatizarlos, ¿ok? Puedo manejar variables de entorno desde afuera, esto también es algo que después lo podemos revisar. Puedo conectarme a APIs que tenga dentro de Azure también. Ok, esto no lo voy a ver en esta sesión, pero bueno. Custom domains, algo muy importante. Cuando yo tengo una aplicación, yo obviamente voy a querer que mi aplicación levante o mi aplicación lleve a un dominio que sea propio. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar Z, por ejemplo, yo puedo utilizar mi dominio, él me va a dar unos registros y esos registros son los que yo vinculo a mi DNS y con esa vinculación yo voy a poder utilizar mi sitio, mi dominio personalizado. ¿Ok? Pues ya con eso tengo mi puerta de entrada. Lo siguiente que voy a ver es eh, SM, workshop, esto lo quiero eliminar. Ok, entonces yo voy a crear aquí demo en vivo. Voy a crear una demo en vivo. Y aquí yo voy a crear dos cosas, ¿ok? Hasta ahora en mi Visual Studio no tengo nada. Sin embargo, yo aquí voy a empezar lo primero es Create React App. Voy a crear una y voy a indicarle acá Frontend, ¿ok? Un segundo, acá yo lo estaba creando antes. Mira. Por acá tengo una pregunta particular en donde me dicen, es decir, que tendría que tener los servicios front-back por separado. Para utilizar estos servicios, sí. Y de hecho, esa es una de las prácticas que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones modernas. Cuando hablamos de microservicios, la intención es que tengas tu backend por un lado y el frontend por separado. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti escalar de forma independiente.
porque a lo mejor a lo mejor el backend está recibiendo mucho tráfico y el frontend se está viendo afectado por eso mismo. Entonces siempre es bueno tener todo por separado. Cuando nosotros hablamos de arquitecturas de microservicios, si yo les voy con, por ejemplo, al Azure Architecture Center, y en todas las arquitecturas que yo les pueda mostrar dentro de la nube, por acá mientras se crea la aplicación, vamos a jugar un poquito con esto, y yo veo aplicaciones por acá, si yo déjame buscarte alguna aplicación, vamos a ir viendo de qué. Oh, no. Venga, por ejemplo. Eh, a ver, microservices. Vamos a ver. Ya. Si te fijas, cuando nosotros levantamos una arquitectura, nosotros siempre la recomendación va a ser a que nosotros tengamos el frontend en un espacio, el backend por otro espacio, la base de datos por otro espacio, y no lo veo por acá, pero las cuentas de almacenamiento por lo general también se utilizan en otro espacio, ¿ok? Es como la manera de que nosotros tenemos de preocuparnos, por así decirlo, lo menos posible por nuestros servicios. ¿Ok? También cuando nosotros utilizamos plataformas como servicios, nos desprendemos de mucha responsabilidad. Por ejemplo, con Static Web Apps, si se fijan, yo no tengo una manera de escalar. El Static Web Apps, al ser un servicio administrado, es un servicio que ya me ofrece el 100% de CLA, o el 99, son 9 nueves de disponibilidad. Entonces, básicamente esto es un servicio que yo no voy a poder apagar, yo no voy a poder reiniciar, pero no me lo va a tumbar absolutamente nadie, ni nadie me va a poder tumbar o tirar el servicio. Lo más que puedo hacer es que, no sé, que me quede sin ancho de banda en la versión gratuita y tenga que pasar un estándar. Y ahí me va a cobrar como la diferencia, pero nada más que eso. Ok, entonces yo tengo ya un frontend. Entonces se ve frontend. Si yo corro en pn run start, voy a tener una aplicación que va a estar corriendo. Ok, tengo una aplicación React corriendo, corriendo en el puerto 3000, etcétera. Todo bien, perfecto. Ahora, ¿dónde entra aquí el tema? ¿Cómo hago yo que esto se vea cómo hago que esto se vea con Azure? Tengo distintas formas. Yo pudiese hacerlo directamente desde el Visual Studio Code, ¿ok? Aquí pudiese conectarme. No sé por qué no estoy conectado, pero me voy a conectar. ¿Listo? Bueno, en pocas palabras, mientras esto conecta acá, yo pudiese, desde las suscripciones de Azure a las que yo tengo acceso, yo poder ver en dónde está mi aplicación y poder hacer el despliegue desde acá. ¿Se fijan? Si yo abro acá, debiese levantarme Static Web Apps, pero no me aparece la suscripción. Por ahí debo tener algún tema. Debo tener algún tema de. Pero incluso yo pudiese crearlos desde acá y poder desplegarlo. Pero sería demasiado fácil, no es lo que quiero mostrarles en este momento. ¿Qué es lo que quiero mostrarles en este momento? Es
de que yo puedo conectar esto con mi ambiente de Azure DevOps, ¿ok? Yo en este caso estaba haciendo un ambiente de Azure DevOps completamente. Voy a crear un proyecto, que esto lo voy a llamar Demo en vivo, ¿ok? Y dentro de este proyecto yo tengo mis repositorios. Voy a crear un repositorio para el frontend. Quiero tener un... ¿Ok? Y yo voy a ir ahora a tomar, esto tiene que ver con Git, pero ahora voy a el origin. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a añadir acá. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Básicamente estoy conectando mi repositorio local, mi máquina, mi código, el código que acabo de crear, con un repositorio que está en Azure DevOps, ¿ok? Que es un repositorio. Oh, tengo que crear pull request. Mail, PA. Ah, tengo un conflicto acá. Ah, venga, Big Master. Pull requirement is into mail. Listo. Mm, ok, básicamente ahora tengo, en un conflicto de ramas que tenía por medio, ¿ok? Yo tengo ahora acá mi frontend en un ambiente de DevOps, en el cual yo puedo establecer ya la manera de construir y desplegar eso, ¿ok? Entonces lo voy a hacer como un starter, ¿ok? Y yo aquí, como este un, viene siendo un ambiente muy simple o muy sencillo, por así decirlo,
No voy a necesitar mucho. Para los static web apps solamente necesito el tema de despliegue. ¿Ok? Si yo quisiese aplicarle test, si yo quisiese aplicarle pruebas de integración, etcétera, yo pudiese generarlos dentro de los mismos pasos. ¿Ok? Yo en mi caso no voy a utilizarlo. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el pin run boel? Es mi campo. Y esto me va a dar acá. ¿Cómo yo sé todo esto? Básicamente por lo siguiente. Si yo dentro de mi carpeta corro el build, ¿ok? Fíjense que él me va a empezar a compilar todo y me creó una carpeta build acá. ¿Ok? Que dentro de la carpeta build yo tengo el HTML con todo mi código y tengo mis archivos estáticos, mis JavaScript, mis CSS, etc. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer o lo que yo debiese hacer para desplegar es lo mismo. Entonces, lo que sí me pide a mí para poder conectarme a mi aplicación estática es un token. ¿Dónde encuentro el token? Dentro de mi aplicación estática, deployment token. Y con esto, este es el API token. No, este es el API token. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es guardar y correr. Mientras esto despliega, voy a ver si tengo algunas preguntas. No tengo preguntas hasta ahora. O sea, viendo todo el trace que va haciendo. Si yo me voy a mi aplicación, no, ya acabo de ver. Esperemos que termine. Está corriendo el npm install. Entonces, fíjense que yo no tuve ni siquiera que especificarle en qué, en qué lenguaje estaba, nada, como que la misma herramienta reconoce de dónde viene el servicio, creó el npm run build, está creando el build. Entonces, si yo quiero manipular, ok, ahora me traje, ok, entonces tengo ya mi aplicación, supuestamente desplegó. Si yo reviso acá, fíjense que tengo mi aplicación ya desplegada, ¿ok? Es una aplicación que está ahí disponible, a poder ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se traduce esto? ¿Por qué esto es tan interesante? Pues, fíjense que cuando yo
haga cualquier cambio a mi aplicación. Por ejemplo, yo acá tengo una aplicación, un segundo, estamos haciendo demo en vivo. Entonces se van a dar cuenta que git add git commit m van a ver que yo entro en todo un proceso de, por así decirlo, integración y despliegue continuo, ¿ok? De una forma bastante sencilla. Bien, este fue el que acaba de terminar, pero si yo voy ahora de nuevo, tengo otro corriendo, que si yo voy a las diferencias, yo puedo ir viendo aquí cuáles son los cambios que realicé. Fíjense que aquí me dicen que está mi despliegue en proyecto, estamos haciendo un demo en vivo. Si se fijan, en este momento no tenemos el demo en vivo mostrándose. Ok, entonces esperemos que termine. Ah, tiene allí tiene el tiempo de despliegue, está como en cola. No, me cargo ya la plataforma. A ver. Básicamente está en cola, de ser que hay algún otro proceso por allí o está saturado el servicio de despliegue, que es una versión como gratis. Ahora bien, esto es lo que nosotros vemos o lo que nosotros trabajamos por el lado del frontend. Ahora, muy bien, quiero ver el lado del backend. ¿Qué puedo hacer por el lado del backend? ¿Ok? Cuando yo hago el backend, el servicio a utilizar es el Azure App Service, que es el segundo servicio que les mencioné. Entonces, ¿qué es Azure App Service? Azure App Service viene siendo similar, algo similar a lo que es el Static Web Apps. Sin embargo, es un poco más complejo. Más complejo porque el backend suele ser más complejo, ¿ok? En backend nosotros necesitamos muchas más dependencias, necesitamos mucha más seguridad, necesitamos ver el entorno, porque por lo general el backend es la lógica de nuestra aplicación o de nuestro código, ¿ok? Pero nosotros dentro del backend, sin embargo, aunque es más complejo, no, tampoco es que se hace imposible, por así decirlo. Entonces, nosotros en los app services, nosotros sí vamos a definir en qué lenguaje de programación estamos trabajando, vamos a definir un poco las variables de entorno que vamos a utilizar, etcétera. ¿Ok? Entonces, a ver, esto sigue en Kiwi. Veamos si sale que tengo otro. Bueno, mientras termine de ejecutar, entremos un poco entonces en temas de los app services. ¿Ok? Piense que dentro de todo esto, si no me equivoco, por acá debe haber hay un libro incluso. Ahí está. Si entran dentro del sitio del portal de los App Service, van a encontrar también algunos libros, algunos casos que les va a servir también para poder ejecutar dependiendo del lenguaje de programación. Yo, por ejemplo, voy a hacer un demo bastante sencillo orientado en Node.js, porque es como mi lenguaje de programación favorito. Lo que voy a hacer en este momento va a ser es en el demo en vivo.
yo voy a crear un app service, ¿ok? Entonces, web app. Va a ser demo en vivo, demo en vivo backend, va a ser este. Entonces, fíjense que los app service tienen una particularidad y es que yo puedo definir qué es lo que voy a crear. Quiero desplegar código, quiero desplegar un container, o quiero explorar este tipo de app que me transforma básicamente a el paso anterior. ¿Ok? No lo voy a tocar en este momento. Yo voy a utilizar código. Están los lenguajes soportados. Fíjense que soporta .NET, o sea, ASP.NET, Java, Node, PHP, Python. ¿Ok? Entonces, yo voy a utilizar Node, voy a utilizar Node 20, que es la versión más reciente. Y luego yo tengo que definir el tipo de cómputo que yo voy a tener por detrás. Y aquí voy a ver un poco el tema de los precios también. Entonces, eh, lo interesante de los app services es que los app services pueden empezar desde uno gratuito, como para todo lo que es desarrollo, todo lo que es prueba, etcétera. Si quiero ya algo más semi-productivo, puedo utilizar la versión básica. La versión básica parte desde los $12. Fíjense que en la medida va a ir aumentando. Y si se fijan, al final yo tengo, son como fragmentos. Fíjense que tengo Virtual CPU, tengo uno con 1,75 de RAM, tengo 10 de gigas de almacenamiento, etcétera. Entonces, a lo mejor uno pensará, es como, mira, no es mucho, o sea, no es mucho. Para mí, a lo mejor mi aplicación es en servidores, yo tengo que levantar 4 cores para que mi aplicación corra. Entonces, tienen que hacerse la idea de que cuando nosotros trabajamos con App Service, es algo así como cuando trabajamos en containers. ¿Qué quiere decir esto? Que los app services al final son una versión mucho más ligera de un servidor web, en donde solamente corre lo que se necesita para que la aplicación web funcione. ¿Ok? Entonces no tengo que cargar todo el peso del sistema operativo. Por eso esto lo hace mucho más liviano, por así decirlo, en el que si yo despliego con un Virtual CPU, yo igual voy a tener un mejor rendimiento a que si levantara en las mismas condiciones en una máquina virtual, ¿ok? Porque las máquinas virtuales por lo general tienen el peso de todo el sistema operativo y todos los procesos del sistema operativo que pueden hacer que anden un poco más lento, ¿ok? Entonces, partamos con el App Service, vamos a partir con el más básico. Aquí él me va a decir si yo quiero crear una base de datos directamente. Fíjense que tengo para poder crear una MongoDB, creo una MySQL, una PostgreSQL o un SQL Server. ¿Ok? En este caso no lo voy a hacer. Lo mismo, si yo quiero activar el despliegue continuo directamente acá, lo puedo hacer. Para aplicaciones que son como muy pequeñas o muy básicas, funciona. En mi caso lo voy a explicar desde afuera, o sea, desde otro entorno. Tengo la capacidad de poder hacer público o privado mi servicio. De hecho, yo puedo, eh, yo puedo hacer que mi servicio sea público, por así decirlo, que escuche por público, pero que igual tenga una escucha o una conexión privada para que se pueda conectar de repente con mi base de datos, etcétera. Así no tengo que exponer la base de datos o no tengo que exponer la cuenta de almacenamiento, sino que solo expongo el servicio del backend. ¿Ok? Esto aplica de repente para temas de APIs. En mi caso, no lo voy a realizar. ¿Ok? A nivel de monitoreo, si quiero yo tener los insights o poder ver el rendimiento de mi aplicación. En este caso lo voy a crear ya de forma muy simple. Quiero ver cómo va esto. Sigue en Qt. No se quedó por acá. De todas formas lo voy a cancelar. Voy a ver si lo puedo correr de nuevo. Veamos si... Un error. Puede que no aparece. Bueno, en fin. Con el App Service, yo fui creando mi App Service. Fíjense que mi App Service ya se desplegó. A ver hasta ahora cómo va. Tengo dos muy buenas preguntas acá en el chat.
La primera es, ¿con este servicio se puede customizar el dominio de la aplicación? La respuesta es sí. Y la segunda es si se puede cargar un certificado propio o si se tiene que utilizar el que te genera Azure App Service. Fíjense que para estos puntos de backend tienes la capacidad de poder utilizar el custom domain. Aquí funciona de la misma forma. Yo voy a definir cuál va a ser el dominio, por así decirlo. Por ejemplo, aquí va a ser otro. Ingresa el dominio. No sé, ese va a ser el dominio. ¿Ok? Entonces me genera el CNAME y me genera un record, un TXT, ¿ok? Para poder asociarlo. Y aquí me pregunta qué tipo de certificado quiero. Entonces, yo puedo utilizar el certificado que me genera el App Service o puedo agregar mi propio certificado, ¿ok? Entonces, la respuesta es sí. Yo puedo configurar dominio personalizado, puedo utilizar un App Service manejado o perdón, un certificado manejado o un certificado propio, ¿ok? Depende completamente de mí. Incluso yo puedo comprar certificados directamente acá. Los puedo comprar desde Azure por año o puedo subir mi propio PFX, como prefiera. ¿Ok? Entonces, si se fijan, al final esto a mí me genera también una URL. Una URL que va a estar en blanco, igual que el escenario anterior, va a estar esperando que yo despliegue mi servicio. A ver, esto aquí sigue tonteado. A ver si puedo. Ahí empezó a correr. Ok. Bien, ahí está mi corriendo. Bueno, como es la versión más básica, tarda un poco en subirse, pero bueno, fíjense que tengo una aplicación que tiene un Node 20, ¿ok? Entonces, yo voy a hacerlo ahora a nivel de código. Voy a crear un mkdir, o, a ver, crear una aplicación. Mkdir backend, y yo voy a iniciar mi aplicación de Node. Va a ser backend, el segundo, entonces podemos hacer el index, tengo test command, aquí en repositorio le voy a dar, dentro de mis repositorios, voy a crear un repositorio para el backend, no quiero eso, quiero uno de Node. De hecho este kit no lo voy a hacer así, quiero esto, solo para agregarlo, uno, necesito el repositorio, instalarlo con Express,
Ok, y el backend está ya en mis módulos. Ahora, mm, listo. Tengo mi rama master acá. A ver si el push request no me interfiere. Listo. Tengo el mail. Listo. Entonces, ya que tengo una aplicación, voy a ir creando mi aplicación de entrada, que es el index.js. Yo en index.js, aquí era Express, require Express, y voy a falta esto, con app es igual Express, eh, app.get, equal response. A ver, y aquí es app.distance aquí esto va a ser por, es igual a 9 por 80. Y yo corro esto, debiese de aplicación funcionando. Voy a poner 80, cosa de que si yo en este momento abro localhost 80, a ver,
Ver el Express. Una aplicación rápida. Hello World. 3.0. Vamos de nuevo. Hola mundo. Ok, está funcionando. Ahora, yo no quiero que esto sea, hacer como la red de API para que lo podamos ver. A.get login. Bien, solo para que vean esto. Entonces, aquí bueno, todo. Aquí, commit. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ah, creo que esto se ha terminado. Fíjense que se desplegó al final. Lo había dejado tirado, pero bueno. Fíjense que yo ahora tengo mi aplicación Index acá creada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a configurar mi despliegue, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa. Yo pudiese solamente compilar mi aplicación y poder desplegarlo en un ambiente un poquito más completo, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Pipeline. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer es, no tengo la opción de despliegue, pero yo en este caso lo voy a compilar. Yo pensé compilarlo solo y desplegarlo como con otra herramienta de Azure DevOps, o pudiese compilarlo todo y desplegarlo directamente acá. Entonces, fíjense que la misma herramienta me concede, me concede la opción de trabajar con mi suscripción. Me va a pedir que inicie sesión, que le dé los permisos de MongoDB Backend, ¿ok? Me genera la configuración, o todo para el despliegue. ¿Ok? Entonces aquí tengo la subscription, tengo mi web app, etcétera. Entonces aquí yo le defino, bueno, primero estoy trabajando con la versión 20 de Node, ¿ok? ¿Qué scripts me va a correr? En mi caso solamente necesito el install. Si yo tuviese test, si yo tuviese compilaciones, lo pudiese generar acá también, ¿ok? Y ya todo esto viene como por defecto, donde se va a guardar mi archivo compilado, ¿ok? Y luego él va a tomar esto, solamente voy a cambiarle el runtime stack, que ya lo definí en la aplicación, no necesito definirlo acá. Pide el run stack, creo que esto me va a explotar por esto precisamente, pero bueno, yo voy a guardar mi aplicación y esto va a empezar a ejecutarse. Fíjense que yo aquí tengo dos stages. Tengo un stage de compilación donde yo pudiese crear todo el build, pudiese instalar las dependencias, pudiese crear pruebas unitarias, pudiese crear pruebas de integración, etcétera. Y en base a los resultados de esas pruebas, yo puedo definir condiciones para que pase o no al siguiente stage. ¿Ok? Entonces, en este caso va a ser el install. Mientras corre, voy a ir viendo si tengo preguntas acá.
Se puede procesar, ok, esto fue el tema que dejé. Esto es tanto para la web estática front como para el backend. Sí, me parece que tiene que ver con el tema del certificado, así que sí, aplica para los dos escenarios de la misma forma. Si se opta por el certificado de Azure, este tiene costo. El tema del vencimiento lo maneja Azure, se renueva automáticamente. Eh, esto funciona como el Cloudflare, más o menos la tecnología de Cloudflare, de que él te administra todo el tema del certificado. O sea, ahí tú te desentiendes. Microsoft o la aplicación se encarga del certificado, no tienes que estar pendiente de renovarlo, ni nada por el estilo. Acá, si no me equivoco, claro, me está pidiendo que necesito darle permiso a mi aplicación para que se conecte al environment. Aquí está el despliegue. Estamos sobre la hora, pero ya casi terminamos. De hecho, a ver, si no me equivoco, Package JSON, claro, esto posiblemente explote y mi aplicación no haga nada porque no le definí un punto de entrada. Pero le damos mi aplicación, si despliega, se me fue. Tengo envío backend, veamos cómo me va. Ahora no se ha desplegado nada. Ok, dice está terminando el deploy. Veamos cómo me va. Yo recargo, veamos si responde. Una forma de también poder ver cómo va nuestro despliegue o cómo va funcionando nuestra aplicación es que nosotros tenemos los log streams y vamos a ir viendo qué va pasando. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no tengamos acceso a la consola, ok, aquí me está dando un error, me dice que no tengo un script de start desplegado, ok, entonces me queda esto. Start, no index.js, y acá, y commit when start to config.js. Mm,
Rompí, miremos. Y se fue de nuevo. Entonces esto debería generar un nuevo deploy. Entonces ya se completó. Tenemos lo mismo. Entonces fíjense que esto al final demuestra como los cambios que yo necesito hacer, lo que realmente toma en construir, en desplegar. Entonces fíjense que para ir cerrando, no necesito estar tanto tiempo, no necesito estar preocupado del servidor, de las actualizaciones, de las dependencias, etcétera, sino que con servicios administrados yo puedo ir desplegando, puedo concentrarme meramente en el desarrollo de mi aplicación, que mi aplicación funcione, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura o con el servidor, delegárselo al servicio como tal. ¿Ok? Lo último es que quiero irme con que esto se haya desplegado, que esto esté funcionando, tengamos nuestra API levantada, por así decirlo. Ok, por acá tengo una pregunta que pregunta qué son las instancias de App Services. Eh, los App Services tienen dos formas de verse, por ejemplo. Uno viene siendo el plan de App Service, ¿ok? El plan de App Service viene siendo lo que me define a mí el cómputo, la memoria, es como mi plan de pago, ¿ok? Ahora, dentro de este plan de pago, yo puedo tener instancias, que son, por ejemplo, mi backend. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo subir varias aplicaciones, yo puedo subir varias instancias que me cobren un solo, y que me cobren un solo plan, ¿ok? Lo mismo tiene que ver con el tema de cuando yo lo escalo. Cuando yo, sobre todo el scale out, tenemos scale up, scale out. Scale up es básicamente hacerlo crecer, hacerlo más grande, y luego scale out. Scale out es la cantidad de veces que se replica. Eso tiene que ver un tema más de escalabilidad. Por ejemplo, cuando yo recibo mucho tráfico, ¿ok? Básicamente mi aplicación va a colapsar y lo más seguro es que se caiga, ¿ok? Que se tumbe por no tener capacidad de recibir tráfico. Ahora, yo puedo utilizar una escalabilidad que con planes, este es el básico, pero yo puedo utilizar una escalabilidad automática o basadas en reglas para yo poder triplicar mis instancias, duplicar, triplicar, cuatriplicar, etcétera. Básicamente poder multiplicar mi cantidad de instancias para que pueda soportar todo el tráfico que recibo y cuando deje de recibir todo ese tráfico, poder volverse a desescalar. ¿Ok? Es como para crecer y decrecer de forma elástica y en la medida de que lo vayan necesitando. Aquí me dice que terminó mi despliegue. Veamos cómo nos fue. Si yo doy, si veo los logstreams de mi aplicación, cómo me fue. Fíjense, ok, ahí se desplegó. Si yo voy a API,
tengo el Hola Mundo. Si yo voy a Login, tengo mi login page. Entonces, fíjense que algo interesante también se va a ver mucho es el tema de las variables de entorno. ¿Qué hago yo con las variables de entorno? Fíjense que, por ejemplo, yo acá estoy utilizando el puerto y digo que quiero traerme o quiero utilizar el puerto que está dentro del entorno. Entonces, ¿dónde lo manejo yo en el app service? Lo manejo en las configuraciones. Acá, en los settings, yo tengo variables de entorno. Entonces, yo aquí puedo definir puerto y, no sé, darle el puerto 3000, por ejemplo, y lo puedo llevar. Algo interesante también de los app service son los deployment slots. Los deployment slots, no me permite acá, pero por el tipo de app service que tengo, pero es básicamente la capacidad de yo añadir una instancia secundaria del mismo app service para yo poder desplegar y probar antes de enviar a producción. ¿Ok? Es como para yo poder tener una réplica, poder tener los nuevos cambios en un ambiente completamente separado del productivo y yo redirigir el tráfico de a poco para poder ir viendo de repente pruebas Canary o pruebas o test AB o Green and Brown, etcétera, y poder ir viendo, básicamente para no impactar mi aplicación productiva de forma tan directa o tan brusca, ¿ok? Entonces, bueno, eh, tengo acá, estaba en la aplicación, se ve como aún unificando los servicios, se dice de una manera más general, pero ok. Por aquí tengo una pregunta interesante también, que tiene que ver más con el mundo de DevOps, que es que si yo tengo una aplicación, por ejemplo, una aplicación .NET que tiene como base una MySQL, y cuando yo hago despliegue del backend, necesito actualizar la base de datos para crear los campos, modificarlos, etcétera, ¿cómo lo puedo hacer dentro del pipeline? O sea, o cómo se podría. Estos se ejecutan con archivos. O sea, lo que haces es, dentro del pipeline, ejecutas scripting y en ese scripting tú le das o le llenas los campos. Por allí tengo, si me envías un correo, dejo acá mi correo por si acaso, te puede enviar la forma, pero es básicamente aplicando el scripting al pipeline para que haga la conexión a la base de datos y corra de eso de la base de datos. Es como en el momento que se hace el despliegue, al mismo tiempo se ejecuta un archivo SH, que es el que conecta con la base de datos y corre los cambios que necesitas. Pero bueno, estamos un poco sobre la hora, así que, ¿qué bueno para aprender ataques y amenazas al sitio web? Tengo por acá preguntas que usa AppService para prevenir ataques y amenazas del sitio web. Siempre vas a tener el Defender for Cloud, que es básicamente el Advanced Threat Protection, que vas a permitirte monitorear cualquier vulnerabilidad que puedas tener. Vas a poder aplicar API Management, dependiendo un poco de la funcionalidad que le des al App Service, pero vas a poder utilizar API Management también. Eh, ¿Qué otra podrías utilizar? Podrías utilizar el front door para utilizar un Web Application Firewall. Son varios los esquemas, o dependiendo del punto también que le puedas dar. Incluso pudieses cerrarle la conexión pública, o sea, e integrarlo a que solamente tengas una conexión privada y utilizar el firewall como proxy o como gateway hacia el Internet público y tener el backend a nivel privado. Pero bueno, por honor al tiempo, debo despedirme de esta sesión. Me parece que tenemos otra para la próxima semana. Espero poder verlos en esa sesión también. Espero haber sido de ayuda. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y cualquier cosa, no duden en contactarme. Tienen mi correo. Así que nos vemos en la próxima.